Continuando con las reglas de derivación, vamos a empezar con la derivada, a demostrar la derivada de una constante por una función. Para empezar, este es el modelo de función c que multiplica una función g de x. O sea, si yo tengo un tipo de función aquí, nosotros vamos a saber que la derivada de esta función es la constante, la misma constante por la derivada de g de x. Vamos a demostrar esto por medio de la definición con límite de derivada. La derivada de esta función es el límite cuando h tiende a 0 de f de x más h menos f de x, todo esto sobre h. Fíjense que para poder hacer esto debemos evaluar primero f de x más h, y nosotros evaluamos f de x más h en esta función sería c que multiplica a g de x más h, menos f de x que sería la función tal cual, c por g de x, todo esto sobre h. Y fíjense que la derivada de esta función, aquí podemos sacar factor común c. Si nosotros sacamos factor común c, límite cuando tiene, nos quedaría g de x más h menos g de x, todo esto sobre h. Fíjense que aquí, por propiedades de límites, podemos sacar la constante. Nos quedaría c que multiplica al límite cuando h tiende a 0 de g de x más h menos g de x, todo esto sobre h. Y recuerden que todo esto representa la definición de derivada de la función g de x. Por lo tanto, la derivada de esto sería c por la derivada de g de x, que hemos llegado a demostrar. Si nosotros ponemos un ejemplo para este tipo de modelo de función, hemos llegado a esta regla de derivación que si tenemos una función multiplicada por una constante, se la deja a la constante y solo se deriva la función. Por ejemplo, tenemos 3x al cuadrado. Si nosotros aplicamos esta regla, fíjense que la derivada de esto sería 3 se la deja y solo se deriva esta parte, o sea, la función tal cual. Y nosotros tenemos ya una regla de derivada para esto, que es la función de x elevado a la n, que sería bajo el exponente, multiplico bajo el exponente y resto en 1. Entonces esto sería 3 por 2, 6x. Ya con más práctica, si hacemos más práctica directamente, bajamos el exponente y lo multiplicamos y restamos el exponente, multiplicamos por la constante 3 por 2. Ya con más práctica lo podemos hacer. Si yo tengo esta función, por ejemplo, la función 8x a la menos 1. Resulta que para derivar esto, la constante la dejo a un lado. Bajo el exponente sería menos 8, que lo multiplico. X menos x se mantiene y le resto en 1 el exponente sería x a la menos 2. Esta sería la derivada de esto. Y fíjense que aquí, ¿qué hice con la constante? La constante pues la mantengo ahí y solo derivo la función. Otra regla importante de derivación que vamos a aprender es la regla una regla de suma de exponente, suma. La suma, para derivar una suma de funciones, por ejemplo, g de x más y de x, también podemos aplicar la regla de la definición de derivada con límite, que sería el límite cuando h tiende a 0 de f de x más h menos f de x, todo esto sobre h. Y fíjense que la derivada de esto es el límite cuando h tiende a 0
evaluamos la función en f de x más h, nos quedaría g de x más h más y de x más h menos la función tal cual, g de x más y de x. O sea, aquí sería negativo, afectaría a ambos, sería menos y de x. Todo esto sobre h. Por conveniencia podemos agrupar para obtener así, por ejemplo, el límite cuando h tiende a 0 de g de x más h menos g de x más y de x más h menos y de x. Por conveniencia vamos a distribuir el h a ambos lados y también por propiedades del límite vamos a distribuir el límite en cada uno de los términos de esta suma. Sería g de x más h menos g de x, todo esto sobre h, más límite cuando h tiende a 0 de y de x más h menos y de x, todo esto sobre h. Fíjense que aquí tenemos la definición de derivada de g de la función g de x y la definición de derivada de la función y de x. O sea que si yo saco la derivada de una suma de funciones va a ser igual a la suma de las derivadas de cada una de las funciones, como lo demostramos en esta parte. Vamos a poner un ejemplo de esto, ya uniendo varias reglas de derivación. Como por ejemplo, podemos poner que una función sería 3x cuadrado más 4x a la quinta más 3x a la menos 1. Fíjense que esto también aplica para la resta. Vamos a derivar esto. La derivada de este término es la derivada de cada uno de sus componentes. Por ejemplo, aquí tenemos una constante, ya aprendimos que se deja la constante y se deriva solo la función. Entonces bajaría aquí a multiplicar 2 por 3 sería 6 y le resto en 1 el exponente, sería 6x. Aquí 5 por 4 sería 20 menos 20x. 5 menos 1 sería 4 menos 3x a la menos 2. Fíjense que aquí en todo en esta derivación aplicado varias reglas. Aquí aplicamos la derivada de x de c por una función que es c y solo derivo, saco c y solo derivo la función. Hemos también aplicado la regla, recuerden la regla de x a la n, que es n bajo el exponente x a la n menos 1. Y ya con estas dos reglas y más la propiedad que aprendimos de que para derivar una suma se deriva cada una de las funciones que yo tengo, hemos podido solucionar este ejercicio.